¿Cómo elegir el aislante térmico adecuado para mi tubería o para mi sistema de tubería? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Franco, soy ingeniero químico. Desde hace más de 5 años que me dedico a ayudar y asistir en proyectos de ingeniería y de la industria de procesos a profesionales alrededor del mundo, y en esta oportunidad quiero compartirte una de las mejores aplicaciones y una de las mejores spreadsheets o planillas de cálculo que he conocido en todos estos años, que nos va a ayudar a evaluar de una manera muy rápida la pérdida de calor y también a elegir, ¿sí?, que es lo más importante, a elegir el aislante térmico adecuado para nuestro sistema de procesos. Así que vamos allá. Antes que nada, le quiero agradecer a Steven Hall, ¿sí?, por proporcionarme esta planilla. Y lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, cómo funciona esto. Antes que nada, nosotros debemos introducir en esta planilla de cálculo solamente los campos que aparecen en rojo, ¿sí? Las variables que nosotros tenemos que definir y que debemos conocer en nuestro proceso para poder evaluar la pérdida de calor, bueno, son primero todos los datos que corresponden al fluido, ¿sí?, que circula por el interior de la tubería. Tenemos que definir el caudal volumétrico, la densidad, la viscosidad en las correspondientes unidades, ¿sí? En este caso es muy importante que respeten las unidades que aparecen por defecto aquí. La capacidad térmica, la conductividad térmica, la capacidad calorífica. Este dato es muy importante, sí, que nosotros lo conozcamos con la mayor precisión posible. En realidad, lo aconsejable es que conozcamos con la mayor precisión posible todos los datos que introducimos, pero este tiene una especial importancia. Debemos introducir también la temperatura de entrada. La temperatura de entrada también se la considera en este caso como la temperatura que tiene el fluido en la cual comienza a producirse la pérdida de calor. También debemos definir el diámetro interior, el diámetro exterior, la longitud de la tubería, la conductividad térmica, ¿sí?, si es de acero, plástico o lo que sea. La emitancia, este valor fundamentalmente se aplica para metales o superficies más brillantes, aunque si nosotros utilizamos en la industria de procesos temperaturas por debajo de 300 grados centígrados, eh, la transferencia de calor por radiación que cubre la emitancia, digamos, o que tiene relación con la emitancia, no es preponderante frente a los efectos conductivos o convectivos en cuanto a la transferencia de calor. Este dato es muy importante, sí, que nos permite, aquí en esta parte, debemos introducir nosotros eh, el espesor, ¿sí?, del aislante que nosotros y la conductividad térmica del aislamiento. A su vez, tenemos que definir cuál es la temperatura, ¿sí?, del aire, supongamos que está aire a unos 10 grados centígrados, y cuál es la velocidad del viento, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, le pongo una velocidad muy baja, supongamos 0,01 metro por segundo, ¿sí?, es prácticamente como si el tubo horizontal o la tubería se estuviese enfriando por convección natural. Mientras que si yo, por ejemplo, le pongo un viento de 20 metros por segundo, ¿sí?, o 10 metros por segundo, ya tengo una convección forzada que tiene el efecto predominante en la transferencia de calor. El programa calcula solo por defecto todos estos, hasta el número de Reynolds también, y el número de Prandtl, ¿sí? Bueno, estas son las correlaciones, ¿sí?, que utiliza la planilla. Bueno, la correlación de Sider-Tate en función del flujo turbulento y demás. Esto ustedes lo analizan tranquilo, ¿sí? Y aquí se nos informa el coeficiente interno de transferencia de calor. Es muy importante acá este paso, que es para que funcione bien la aplicación. Para que el sistema, digamos, para que el cálculo pueda funcionar, digamos, para que la planilla pueda funcionar, necesita evaluar una temperatura promedio, ¿sí? Entonces, en este punto es necesario realizar un cálculo iterativo, ¿sí?, que nosotros debemos ir introduciendo para que pueda ir corriendo y podamos ir ajustando mejor el programa, de forma tal que cuando nosotros introducimos todos estos datos iniciales, ¿sí?, nos va a dar una temperatura final, ¿sí?,
en función de la longitud, ¿sí? De cuánto se ha enfriado esa tubería, o de cuánto se ha enfriado el líquido, mejor dicho. En ese caso, pero es solamente una primera aproximación. Luego debemos ir iterando, ¿sí? Que es lo que le decía recién, en este valor para mejorar esa aproximación. Cuando nosotros, ¿ves? Dice, según aquí tenemos la referencia, dice la diferencia, bueno, entre ambas temperaturas, luego sustituya este valor, ¿sí? Por el de abajo obtenido en T3, o sea, en T5, mejor dicho. Entonces yo tengo que reemplazar este valor por el que me aparece acá abajo. 6,56, 6.56, ¿ves? Y me aproxima a 8,28, ¿sí? Entonces yo vuelvo a poner 8,28 y me aproxima a 9,14. Le pongo 9,14, ¿sí? Y 9,57. Fíjense cómo yo cada vez me voy acercando más al valor, ¿sí? 9,78. Le pongo 9,78, 9,89, ¿está? 9,95, ¿sí? ¿Hasta dónde yo sigo esto? Hasta la precisión que yo quiera obtener, ¿sí? Cada vez me voy a acercar más y cada vez la diferencia entre la temperatura que yo estoy iterando y la temperatura que calcula el programa se hace cada vez menor. Entonces, este valor, digamos, lo defino yo en función de la precisión que quiero los datos, ¿sí? 9,98, supongo que 9,99. Bueno, supongamos que yo a mí ya me conformo con ese valor, ¿sí? Entonces, el programa ya deja de correr, digamos, o yo, mejor dicho, lo dejo de hacer correr el programa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los datos importantes que yo puedo recopilar de acá? En función de todos los parámetros que definí, ¿sí? En función de todas las variables que calculó el programa, la planilla de cálculo me da el coeficiente de transferencia interna de calor, me da el coeficiente de transferencia de calor externo, ¿sí? Me da la temperatura, ¿sí? La temperatura superficial externa, ¿sí? La pérdida de calor, ¿sí? La pérdida de calor por metro y también la temperatura al final de la tubería. Fijémonos que yo inicié que yo al final tengo una temperatura de 175,7 grados centígrados y había iniciado con una temperatura de 176. Es decir, que con este aislante casi no disminuye nada, ¿sí? Supongamos que yo no tengo aislante, ¿sí? E inicio una temperatura con 176 grados centígrados. Fijémonos, previo proceso de iteración. Bueno, casi no cambió, ¿sí? Casi no cambió. Yo termino con una temperatura de 167 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que para las condiciones que yo definí anteriormente, si yo a la tubería no lo cubro de aislante, después de los 1000 metros, yo voy a tener una temperatura de 167 grados centígrados. Mientras que si yo utilizo un aislante, voy a tener una temperatura de 175 grados centígrados. Bien amigos, eso ha sido todo. Espero que disfruten mucho de esta aplicación que les va a resolver muchísimos problemas y créanme que esta aplicación o similares son de las mismas que se utilizan en la industria de procesos para evaluar la pérdida de calor fundamentalmente en las refinerías, en los ductos de petróleo o cuando se tienen que cubrir grandes distancias. Que tengan un excelente día lleno de muchísimo éxito y hasta una nueva oportunidad.